La Estación Niquía y la Asociación Unitaria de Mujeres Microempresarias de los municipios de Antioquia, ASUMA, los invita al Gran Bazar que se estará llevando a cabo entre el jueves 23 de enero y el sábado 1 de febrero. Lana, trabajos en cuero, bisutería artesanal, bolsos, tejidos, música en vivo y mucho más en el Centro Comercial Estación Niquía, más fácil. Estás viendo TVN. El contenido del siguiente programa debe ser visto por mayores de 12 años. A continuación, Tribuna. Buenas noches, estamos otra vez en Tribuna Televisión Deportes y Algo Más, la primera emisión del año 2014. Estaremos con ustedes durante todo el transcurso del año, si Dios nos da vida y buena salud, todos los lunes de nuevo a las 6 de la tarde. Hoy está conmigo en el set, en el equipo principal, Jaime Arenas, y quien les habla, Orlando Arenas Tamayo. Luciano González Sequea quedó en hacerse presente algunas dificultades de tráfico que lo vi muy intenso, muy fuerte. Lo pueden estar retrasando, pero muy pronto estará con nosotros acá en el programa. En este año estamos pues estrenando. Ustedes vieron que el año pasado, finalizando el año, teníamos un telón de fondo muy bonito con los motivos de Tribuna Televisión, su nuevo nombre, Deportes y Algo Más. Y ahora, pues hemos cambiado las mesitas que estaban muy pequeñas y muy desvencijadas, eso hay que reconocerlo, por unas mesas mucho más finas, más estructuradas, que nos van a permitir el desarrollo de un trabajo mucho más armónico con la importancia del programa, en primer lugar, y además le hacemos un aporte grande a TVN para que en materia de equipo vamos mejorando todos los días. El programa estará orientado en este año, desde luego con las salvedades que son propias de un programa de opinión y noticioso en materia deportiva y de noticias en general, para ocuparnos también un poco de lo que es el desarrollo de la campaña electoral, la campaña política, que en el presente año tiene una gran importancia. En primer lugar, porque se renueva el Congreso de Colombia. El vilipendiado Congreso de Colombia y de todos los países del mundo, los congresos son absolutamente fuentes de toda crítica, pero sin ellos no habría democracia. Hoy, la pelea que dan los ciudadanos en Siria, la pelea que los ciudadanos están enfrascándose contra las autoridades del régimen sirio, prácticamente es por la falta de una democracia donde las gentes que representan al pueblo puedan ir a expresar sus opiniones, a expresar sus problemas y a buscar la solución de esos problemas ante la atención de las altas autoridades nacionales. Y ese es el problema de Egipto en la actualidad. Y esos son los problemas de los países árabes manejados por satrapías, en donde la mujer es un objeto prácticamente dominado desde la cultura machista y desde la religión, porque eso hay que reconocerlo. Todas las religiones son machistas, especialmente la musulmana. Allí tampoco hay democracia. Unos jeques y unos sultanes resuelven todo lo que tiene que ver con el país y se enriquecen. Hay que ver lo que es Abu Dhabi ahora. Para quienes no conocen, pueden meterse a la página y ver qué significa un país que no tiene democracia, donde hay un señor que maneja eso con unos grupos armados que llaman ejército y que pues explotan y venden a precios muy altos para enriquecer la canasta familiar de una casta, de una oligocracia, para atender sus necesidades y desentenderse de las del común de la población.
Por eso yo siempre he dicho que los congresos son importantísimos, porque los congresos no son mejores ni peores, son los congresos. Allí está toda la opinión de la sociedad, los buenos, los malos, los ladrones, los señores, los intelectuales, los artistas, los indígenas, los negros, los mulatos, los ambos y los blancos. En el Congreso están todas las tendencias económicas, sociales y políticas. Si no hubiera Congreso, no habrían voces que nos levantaran el entusiasmo y la esperanza cuando un senador nuestro va a hablar con el presidente a decirle: Bello necesita estas cosas. Y ahí viene el fenómeno de la importancia del voto pragmático, porque es que en Bello estamos enseñados a darles votos a muchas figuras importantísimas, muy grandes, muy nobles, muy decentes, pero que no conocen a Bello. Aquí figuras, por decir cualquier cosa, como Germán Vargas o como Gerlein o como Piedad Córdoba, muchísimos de ellos, como Juan Carlos Vélez Uribe, políticos muy decentes y muy buenos, como el propio Navarro Bol. Les hemos dado muchos guarismos electorales y no tenemos nada a cambio, porque ellos no vinieron a pedirnos el voto y en consecuencia ellos sencillamente emitieron unos mensajes publicitarios por televisión y con eso se granjearon el respaldo de sectores de opinión, desde luego en un ejercicio limpio y democrático, pero sin utilidad pragmática, mis queridos bellanitas, porque nadie vino a traernos un peso, porque él no vino a pedirnos un voto. Por esa razón, a mí me gustan las propuestas de bellanitas y ahora vamos a hablar de ellas. Vamos a hablar de las propuestas que están inundando las calles y carreras nuestras con la pretensión de ir al Senado por el municipio de Bello, que tienen mucho raigambre en Bello, así no sean nacidos en Bello, pero que aquí han hecho política con nosotros. Bueno, de eso vamos a hablar y luego tendremos la tarea grande de elegir presidente de la República, que como ustedes pueden ver, todo apuntaba serenamente a que el presidente Santos, sin mucha simpatía en las huestes del pueblo colombiano, como estaba solo en la palestra, pues no se le veía ninguna dificultad en su reelección y además contaba con una unidad de partidos que, debidamente aceitada la maquinaria, desde luego, por el gobierno de turno, con mucha plata para proyectos de los parlamentarios, de esos parlamentarios que respaldan al gobierno, no para los parlamentarios que no lo respaldan, también hay que admitirlo. Y eso tampoco es de este gobierno, sino de todos los gobiernos, hasta que algún día nos volvamos más decentes y más intelectuales y más demócratas en el ejercicio de la democracia participativa y representativa. Entonces, esas propuestas tienen que ver con los nombres de las personas que van a dirigir la nación, porque en mayo estaremos eligiendo presidente de la República. Ayer una noticia grande, una bomba política fue la convención conservadora que le retiró prácticamente el respaldo a Santos y ha constituido la alternativa política de una de las mujeres más interesantes que tiene el país, Marta Lucía Ramírez, una mujer luchadora que fue ministra de Estado del presidente Uribe, nada menos que en la dirección de la cartera de guerra, de defensa. Y hoy ya la vemos como una de las mujeres que se proyecta definitivamente sin Santos y desligada del gobierno hacia la consolidación del Partido Conservador. Y luego hablaremos de las otras propuestas que vienen. Vamos a un pequeño corte para los comerciales, para asuntos y compromisos publicitarios, y regresamos para que Jaime comience a darnos los resultados de los partidos de la primera fecha del fútbol profesional colombiano, Torneo Postobón y Copa Postobón. Almercar, compre y compare, todo para la canasta familiar, carnes de la mejor calidad, legumbres, rancho y licores.
Almercar, compre y compare. Participa de nuestros premios y sorpresas. Servicio a domicilio 452-7239. Barrio Bella Vista, calle 65, número 6503. Almercar, compre y compare, donde encuentras variedad y buenos precios. Bienvenidos al Supermercado La Arteria, el supermercado de la familia, la economía y la calidad. Y ofrecemos nuestros servicios de Rapipago Bancolombia y Contrafa Social. Contamos con servicio de carnicería, Fruver con descuentos permanentes. Supermercado La Arteria, ahora nuestros servicios están más cerca de ti. Rapipagos presta sus servicios en Supermercado La Arteria. Aquí podrás pagar tus servicios públicos, realizar retiros, consignaciones, traslados de cuentas Bancolombia y mucho más. Además, recibimos las facturas vencidas de los servicios. Supermercado La Arteria, calle 63, número 62B13, en Playa Rica. El teléfono 452-7601. Recuerda, Supermercados La Arteria. Bueno, y entonces comenzamos a brindar información en torno a los desarrollos de la primera fecha del fútbol profesional colombiano, Copa Postobón y Liga Postobón. Jaime, tenemos la información de los partidos de los equipos de la A. Y buenas tardes a los televidentes del programa Tribuna. Reciban un cordial saludo en este año 2014, en nuestra primera emisión. Los resultados hasta el momento de la primera fecha. La Equidad empató 1-1 con Alianza Petrolera. Santa Fe y Itagüí quedaron 3-0, resultado a favor de los Cardenales. Uniautónoma e Itagüí se enfrentaron con un resultado 3-2 a favor del recién ascendido a la A. Envigado Fútbol Club 1, Millonarios 2. Quedaron 3-2. Ganando Uniautónoma. Sí, es el primer partido en la A para Uniautónoma y debuta pues con una importante victoria frente al Deportes Tolima. Envigado cayó en su casa frente a Millonarios por un resultado de 1-2. Once Caldas ganó en su casa 3-1 a Fortaleza. Huila perdió en su casa 2-3 con Junior. Pasto ganó en su casa 3-1 con Patriotas. Nacional, pues el partido más importante de la fecha sin duda, venció 3-1 a su clásico rival, el Independiente Medellín, y el Chico Fútbol Club venció 2-1 al Deportivo Cali. Un análisis. Jaime, el clásico era Nacional de local, ¿cierto? Sí, Nacional era local en la fecha de ayer. Hay un análisis sencillo de la fecha. Hubo únicamente 2 victorias visitantes, la de Millonarios y Santa Fe. Santa Fe y Millonarios, perdón. Los equipos bogotanos ganaron, ¿sí? Los equipos de Barranquilla también ganaron, Uniautónoma y Junior, y todos los equipos de Antioquia perdieron, excepto Nacional. Para aquellos que les guste alimentar pues, la cuestión del regionalismo, entonces los equipos de Antioquia perdieron, menos Atlético Nacional. Bueno, ¿y cómo quedó entonces con estos resultados? Bueno, muy preocupante, por ejemplo, lo de Itagüí, ¿no? ¿Cómo Sí. me dijiste que había quedado Envigado? Envigado cayó 1-2 frente a Millonarios en su casa en el Polideportivo Sur. Itagüí, por su parte, cayó 3-0 en Bogotá frente a Santa Fe, obviamente un equipo con mayor jerarquía, historia y nómina, un equipo que se reforzó bastante bien. Y por último tenemos a, ¿cuál me falta? Medellín, que perdió obviamente con Nacional. Bueno, eso está mostrando pues un repunte, ¿no? De los equipos que ascienden de la B hacia la A. Sí. Uniautónoma, el primer caso,
muy autónoma. También de los recién ascendidos está, bueno, Fortaleza sí cayó. Fortaleza cayó. Cayó con Once Caldas por 3-1. Patriotas también cayó con Pasto. Esos sí estaban allá en el torneo, esos son Sí. equipos de la media tabla, diríamos nosotros. Yo no sé si uno puede dar una conclusión después de haber visto el clásico en el día de ayer. Definitivamente, Nacional es una máquina de hacer goles. Medellín se encerró atrás, no tenía alternativa Medellín, no parecía con ganas de dar la pelea, parecía achicopalado por la importancia del rival, no quería exponerse a una goleada, se encerró en su campo. Entonces Medellín no podía esperar un resultado favorable. En el gol de Nacional, que es un autogol de este muchacho del Medellín, ahora me recordás el nombre de este muchacho, francamente el centro que hace el jugador, creo que es este muchacho Edwin Cardona, es para que Nacional haga el gol, y ahí estaba el delantero detrás del muchacho que por tratar de sacar la bola estaba todo enfrente del arco y allá la metió sin responsabilidad del pobre arquero. Pero después de eso, que eso fue como en el minuto 20, algo así, Sí. El partido sigue enredado en la misma condición. El jugador que impacta el balón para el autogol es Jefferson Mena. Mena es el que hace el autogol. Sí. Pero ahí estaba, creo que era Juan Pablo, algo así. Sí, es Edwin Palacio. Ahí no se alcanza a ver, pero creo que era Juan Pablo o alguien que estaba ahí, o este otro muchacho, ahí está. Juan Pablo, que estaba, y si la bola pasa, Juan Pablo la entra. Eso sí es claro. Y después, pues hombre, Medellín no reaccionó. Medellín se quedó, no hubo una reacción inmediata pues del equipo. Hablo de la reacción en el primer tiempo. Fueron otros 20, 25, 30 minutos donde Medellín siguió encerrado atrás y no hubo una reacción sensible. Ya para el segundo tiempo se ve a un Medellín que entró a varios atacantes, tal vez descuidando los volantes y dejando espacios muy grandes que inmediatamente el técnico Osorio aprovechó para entrar contundentemente sobre la portería del Deportivo Independiente Medellín para consolidar 2 goles más y hacer un 3 con un descuento de este Ezequiel Cano, ese gran jugador que tiene Medellín, un jugador que debe de estar desde el principio jugando, lo mismo que Giovanni Hernández. Uno no se explica por qué lo propio con este muchacho Arboleda, que son jugadores hábiles con manejo de balón, ofensivos, que se meten a las 18, y eso lo sacó Pedro Sarmiento al final ya, cuando prácticamente el Nacional, viendo al Medellín que dejaba tantos espacios libres, los copó y pudo entrar a consolidar incluso una diferencia que pudo ser más grande. ¿Qué otra cifra tenemos importante de ese clásico, Jaime? Bueno, pues también tenemos algunos consolados hinchas de Independiente Medellín afirman que el partido no quedó 3-1 sino 2-2 porque Medellín regaló 2 goles, o sea que hizo 2 goles, ¿sí? Eso pues lo dijo un odontólogo amigo nuestro, el doctor Luis León Escobar, a quien le mando un cordial saludo, un consolado hincha del Medellín, y eso pues al parecer los va a consolar un poco. De la fecha pues no tenemos más resultados. Hincha furibundo del Medellín, Luis León Escobar, hay que traerlo porque además es una autoridad en materia futbolera, es un odontólogo muy especial, un hombre con un exquisito sentido del humor. Hay que traerlo porque él nos va a hablar aquí de una historia que se inventó con la finca él, donde le puso a una vaca que tiene por allá el nombre de la medalla, ¿es que es la cosa? Sí, el doctor Luis León Escobar, pues muy hincha de Independiente Medellín, bautizó a una vaca con el nombre de Medalla, porque todo lo que come es verde y ustedes saben pues qué pasa con lo que come la vaca. Y lo transforma adecuadamente, mejor dicho. En boñiga, ¿cierto? Eso, entonces, a Luis León habrá que traerlo acá para qué. Pero igualmente en estos primeros meses del programa vamos a traer a gentes que tienen que ver con
el escenario político, porque los Bellanitas necesitan mucha ilustración sobre cuáles son sus propuestas. Y hay que corregir, aunque eso es un impajaritable de las sociedades, el estar despotricando de todos los políticos, el mundillo político colombiano y un poco el de todas las partes del mundo, es una clase social que se derriba, que se agrede, que se destruye mutuamente, se aniquila. Cuando a la clase política hay que defenderla, por ahí hay gente indecente, por ahí hay gente con mucha falta de escrúpulos, por ahí hay gente que, como decía el Quijote, si no es caco es ladrón, pero hay que entender que no son todos los que están, ni están todos los que son. En política hay gente muy buena que hay que saberla identificar. Bello tiene gente muy buena. Aquí una senadora como la doctora Olga Suárez, yo lo que veo es que la satirizan y la critican porque es familiar de un señor que además fue un gran dirigente y es un gran dirigente bellanita, con el que yo tuve muchísimas diferencias políticas, pero del que jamás me referiré en términos desobligantes, porque me parece que es un político con todas las de la ley, es el doctor Óscar Suárez Mira. Pero le escuché al alcalde todo el agradecimiento que hacía para la doctora Olga, porque sus gestiones estaban implicando traer en los 2 años que lleva de gestión, faltando por computar en este año, donde hay 20.000 millones de pesos tal vez en juego, comprometidos por el gobierno para el municipio de Bello, para el gran megacolegio Marco Fidel Suárez. Ese megacolegio que va a quedar aquí al lado nuestro, en la escuela Marco Fidel Suárez, que desaparecerá, esa vieja escuela donde dicen que estudió don Marco Fidel Suárez, el hombre más grande de las letras en América Latina y en América. Ese hombre estudió por las ventanas, a esa escuelita es histórica y es clásica, pero bueno, está en el centro de la ciudad y el municipio ha comprometido un gran recurso y la senadora trajo al presidente, quien se comprometió con cerca de 10.000 o 20.000 millones de pesos para esa mega colegio que va a significar prácticamente el ofrecer toda la cobertura educativa para el municipio de Bello, independiente de los demás colegios. De manera que hay que hablar de eso. Y uno ve que entre sí todos se tratan de ladrones, de ratas, de sinvergüenzas, de mentirosos. Hay que entrar con discreción, con elegancia, a criticar unas propuestas y a respaldar al político que es amigo tuyo, que vos crees en él. Alguien me decía la semana antepasada, doctor Orlando, entonces ¿por qué no hay que votar? Y yo, pues votar por tu candidato, que yo voy a votar por el mío, hombre. Eso es como lo más natural. Pero usted ¿por quién va a votar? Ah, si me pregunta por quién voy a votar yo, eso es otra cosa, con mucho gusto, y entonces le conté por quién iba a votar yo. Y le hablé de Juan Felipe Lemos, una extraordinaria propuesta que también está comprometido con Bello, que es nada menos que un hombre de estirpe conservadora y liberal, porque por lo Lemos desciende de un exdiputado antioqueño y por lo Uribe desciende nada menos tampoco que del presidente Álvaro Uribe Vélez, y en consecuencia es un hombre estudioso, absolutamente juicioso, un hombre comprometido con los problemas. Y hay propuestas en Bello como la de John Jairo Roldán, y hay propuestas también muy interesantes como la de Mauricio Parodi para la Cámara de Representantes. De todos ellos vamos a hablar, porque la gente tiene todo el derecho, independiente de mis afectos o mis desafectos, por estos dirigentes, en hablar por estas gentes que son la propuesta que tiene Bello y que le podrían significar a la administración que venga el tener abogados en Bogotá para que con los proyectos del municipio obtengamos recursos del próximo gobierno. Ese es el voto pragmático que hay que dar. Jaime, sigamos entonces con otros datos de lo que es el mundo futbolero. Bueno, podemos dar los enfrentamientos que se van a ver en la próxima fecha. Se jugará en febrero 2. Alianza Petrolera va a recibir a Chicó Fútbol Club. Millonarios en su casa va a recibir a La Equidad. Tolima va a recibir a Envigado Fútbol Club. Se vuelven a enfrentar esta vez por torneo de Liga Postobón
primer semestre, Cali y Atlético Nacional. Ya habrá nuevamente esta semana, el miércoles, el partido de vuelta de la Superliga Postobón, partido que perdió Nacional por 2-1. Medellín en la próxima fecha recibirá al Deportivo Pasto, una oportunidad que va a tener Medellín de sumar puntos. Itagüí va a recibir al Huila, Fortaleza va a recibir a Santa Fe, Patriotas recibirá a Once Caldas y Junior recibirá a Uniautónoma en el clásico costeño, en el nuevo clásico costeño. ¿Ya hablaste del partido de vuelta de la liguilla de la Superliga? Sí, el partido de Superliga Postobón se va a disputar el próximo miércoles en horas de la noche en el Atanasio Girardot. Es la Superliga. Sí, por Superliga, pero en la próxima fecha, que es el 2 de febrero, se van a enfrentar el Deportivo Cali y Atlético Nacional. O sea, Nacional será visitante en la próxima fecha frente al Verde del Valle del Cauca. Se ve en el escenario del fútbol profesional a un equipo muy grande, muy completo, que es Nacional. Eso no es lo bueno. Lo bueno, hay que advertirlo, es que tengamos a unos equipos que se igualen, que sean capaces de jugar de tú a tú, de igual a igual, que el fútbol profesional colombiano como espectáculo se vaya viendo en todo el escenario mundial. Y recuerden que ahora América va a ser objeto especial de la atención de las televisiones de todo el mundo, porque en Brasil se va a desarrollar nada menos que el campeonato mundial de fútbol, con equipos como Alemania, como Argentina y como Brasil. Yo no sé si habrá otros. ¿Qué dicen las especulaciones de los opinadores sobre estas materias? Los grandes opcionados al mundial pues son Argentina, Alemania y el propio Brasil, que está en casa. También está opcionado Italia, Holanda, quien fue su campeón en el pasado campeonato España. Mundial. España también, España, claro que sí, es campeón mundial ahí, el actual lo campeón. estaba olvidando yo, pero yo no veo a Italia por ningún lado. Siempre es opcionado, ya que es un... Porque es uno de los grandes como un Francia, tetracampeón. pero ni fu ni fa en los últimos certámenes de la Copa Mundial de Fútbol. Bueno, también los analistas y los expertos a nivel mundial dan a Colombia como uno de los favoritos, cosa que no ayuda mucho a la selección. Siempre nos han inflado psicológicamente y el golpe es terrible en primera ronda, como pasó en Estados Unidos 94. De todas maneras, es importante hacer énfasis en lo que usted dice de la organización de la Copa Mundial en Brasil, ya que hay muchos problemas de infraestructura. Se filtraron noticias del presupuesto de los estadios que van a costar 3.300 millones de dólares, cuando hace 6 años el presupuesto era de apenas 1.100. Se triplica el presupuesto por problemas de corrupción, rampante además. O sea que las expectativas de que en Brasil haya buena infraestructura, el panorama es bastante sombrío. Entonces no sabemos qué va a pasar con este mundial en cuanto a la parte logística. Pero, Jaime, pero es que Brasil ha tenido de todas maneras una estructura futbolera muy grande. Sí, o sea, por historia, pues Brasil sí, pero... Solo que para un mundial, claro, hay que actualizar los escenarios, hay que hacer inversiones muy grandes en seguridad, en infraestructura, en transporte, en todo este tipo de cosas. Es obvio que vamos a necesitar ver a un Brasil haciendo esfuerzos fiscales muy grandes. Sí, pero lástima también... que, como dicen que Colombia dice que es el país corrupto por excelencia, ahí tienen la fotografía de Brasil con un solo escenario, el de los campos de fútbol, que de 1.100 millones ha pasado a 3.500, 3.300 millones. 3.300 millones de dólares. Pero la preocupación no solamente se cifra en la parte de logística, sino en la parte social que está viviendo el país. Entonces han habido protestas reiteradas en este año, en el año pasado, y ahorita se volvieron a ver unas protestas por el tema social en Brasil, que está un poco complicado el tema, y la FIFA está bastante atenta para hacer algunas, no sé si exigencias, no sé qué tanto se pueda meter la FIFA en el ordenamiento de un país, pero pues entonces es un indicador preocupante para la región. Los sectores sociales brasileños, especialmente los sectores laborales, han venido presionando, aprovechando las urgencias del gobierno de Dilma Rousseff para que se enfatice mucho en la inversión social. Pues porque es que Brasil es uno de los países más grandes del mundo y una de las economías más grandes del mundo, comparable apenas a la norteamericana, a la china, a la japonesa y a la alemana. Sin embargo, Brasil tiene unas desigualdades que no tiene Estados Unidos, que no tiene Inglaterra, que no tiene ninguno de los
países que hacen parte del primer mundo. Entonces ahora esos sectores organizados están presionando a una dirigente y a una gobernante de izquierda como Dilma Rousseff para que podamos encontrar una respuesta a las expectativas de esos sectores jornaleros en procura de mayores reivindicaciones sociales. Vamos a otros compromisos y regresamos en breves minutos a Tribuna, Televisión, Deportes y algo más. Estás viendo TVN. Almercar, compre y compare, todo para la canasta familiar, carnes de la mejor calidad, legumbres, rancho y licores. Almercar, compre y compare. Participa de nuestros premios y sorpresas. Servicio a domicilio 452-7239, Barrio Bella Vista, calle 65, número 6503. Almercar, compre y compare, donde encuentras variedad y buenos precios. Bienvenidos al Supermercado La Arteria, el supermercado de la familia, la economía y la calidad. Le ofrecemos nuestros servicios de Rapipago en Colombia y Contrafa Social. Contamos con servicio de carnicería, Fruver con descuentos permanentes. Supermercado La Arteria, ahora nuestros servicios están más cerca de ti. Rapipagos presta sus servicios en Supermercado La Arteria. Aquí podrás pagar tus servicios públicos, realizar retiros, consignaciones, traslados de cuentas Bancolombia y mucho más. Además, recibimos las facturas vencidas de los servicios. Supermercado La Arteria, calle 63, número 62B13, en Playa Rica. El teléfono 452-7601. Recuerda, Supermercados La Arteria. Estás viendo TVN. Bueno, y seguimos en Tribuna Televisión, Deportes y algo más. Muchas cosas se van a mover en el calendario futbolero del presente año y muchas modificaciones va a tener Tribuna Televisión para poder cumplir con un papel más protagónico en el escenario de los programas noticiosos y futboleros del orden municipal. Tenemos muy brevemente también la presentación de los personajes que están haciendo el deporte. Vamos a hablar también de lo que es el proceso del Deportivo Río Negro, que ahora es un equipo que ya tiene asiento, que fue acogido, que se asiló, por decirlo de alguna manera, en el municipio de Bello. El alcalde municipal le ha abierto las puertas de la localidad, de su estadio, al Deportivo Río Negro para que venga a hacer el fútbol profesional desde este escenario maravilloso que es el municipio de Bello, una población que tiene ya por este primer trimestre del 2014 una población cercana a los 700.000 habitantes, óigase bien, 700.000 habitantes, y de
de dársele cumplimiento como se le viene dando a los desarrollos habitacionales, los programas de vivienda del municipio en la administración del doctor Carlos Alirio Muñoz López, pues Bello va a tener en transcurso de 2 años 1 millón de habitantes. Habrá que hacer una fiesta fenomenal, muy grande, para marcar ese hito histórico en la historia de Bello. 1 millón de habitantes, pasando por encima de casi todas las capitales de departamento, pues con excepción de Bogotá, Cali, Barranquilla, pare de contar. Demás, Medellín, las demás están siendo rebasadas por este municipio que crece, se desarrolla, que hace ingentes esfuerzos por solucionar sus problemas sociales, políticos y económicos, por encontrar un camino, una ruta de progreso y de paz. La paz, ustedes saben que es una aspiración de todos los colombianos. En la campaña se ha venido hablando de que hay grupos que no quieren la paz. Uno tiene que pedirles a los sectores que están hablando y haciendo esas críticas que seamos más decentes, que busquemos la verdad en lo que está predicando el contrario. En el pensamiento complejo aprendimos que la verdad que se opone a la verdad que yo expreso no es una mentira, es otra verdad, eso es todo. Y en consecuencia hay que entender que todos los sectores políticos están buscando la paz, pero no todos quieren que sea sin condiciones. El Partido Conservador se acaba de retirar de la Mesa de Unidad Nacional. ¿Y ustedes creen que por qué lo hacen? Cuando tenían todo lo que se llamaba ahora, por parte de los sectores de opinión, la mermelada del gobierno a todos los sectores de los partidos políticos, buscando mantenerlos en la unidad nacional, porque eso garantizaba la reelección del presidente Santos. Pues porque el Partido Conservador entiende que por ese lado, como van las conversaciones de La Habana, van es por un camino de indignidad. Nosotros no podemos aquí pensar que la paz no es sino firmar un papel para que aquí esté Timochenko de senador. Aquí no podemos pensar que vamos a firmar un papel para que los señores de las FARC puedan producir droga legalizada, porque a eso están apuntando. A que ellos vengan y digan que el reclutamiento de menores se debe de seguir haciendo mientras que se entregan las armas o se dejan las armas, porque además han dicho que no las entregan. De manera que hay tantas cosas para decir. Cuando uno ve a unos sectores haciendo campaña contra los demás, diciendo que es que ellos sí quieren la paz y los demás no. Acabo de escuchar al presidente Uribe, un sector político muy importante, que además fue el único coherente que le dio al programa de gobierno lo que la gente había pedido, mano dura contra la guerrilla, y eso hizo Uribe. Y lo veo diciendo, paz sí, sin impunidad, paz sí, sin más secuestros, paz sí, sin reclutamiento de menores, paz sí, sin minas quiebrapatas a lo largo y ancho de la geografía nacional, paz sí, pero no con las condiciones que los señores de La Habana quieren, que tenían al presidente Santos, tenían, pienso yo, porque a partir del hecho de ayer, el presidente tendrá que considerar que la paz no se conduce por el lado de la indignidad, porque con eso va a producir mayor indignación en el pueblo colombiano y eso va a revertir en contra de sus aspiraciones válidas también de continuar gobernando al país por 4 años más. Bueno, Jaime, entonces vamos con la tabla de posiciones. Sí, hasta el momento Santa Fe es primero con 3 puntos, seguido de Pasto, Once Caldas, Nacional, Junior y Uniautónoma, Millonarios y Chicó. Sí, que llevan los mismos puntos. Primeros, que llevan los mismos puntos, ¿cierto? ¿Y la diferencia es por qué? El orden que dan es por la diferencia de goles, ¿sí? Entonces, Nacional ganó 3-1, pero Santa Fe ganó 3-0. Entonces tiene eso explica por todo. diferencia, ¿sí? Esos son los 8 primeros. Podemos también hablar, la tabla de reclasificación sigue siendo la misma, ¿sí? Ya que apenas se ha jugado una fecha. Damos el dato de los goles que se marcaron en el partido de Superliga el pasado miércoles. 2 goles del debutante paraguayo Robin Ramírez, descontó de penal para el Atlético Nacional Estefan Medina, quien después increíblemente vio la tarjeta roja. Para comentar de ese partido, Nacional no fue inferior al rival. La crítica general es que el Deportivo Cali y Nacional se midieron con
casi que un equiparamiento deportivo, un nivel de juego bastante bueno, pero Nacional lució bastante ansioso, entonces el Deportivo Cali supo aprovechar mejor las oportunidades y pasó factura de los descuidos de Atlético Nacional. Como ya sabemos, entonces el partido de vueltas este miércoles jugarán en el Atanasio Girardot en horas de la noche. Yo diría un comentario, y es, primero, Cali estaba en casa. Sí. Segundo, Cali estaba muy ardido. Es que Leonel no podía perder con Nacional otra vez, y en casa. Sí, sería pues la salida de Superliga, después de haber perdido el campeonato en los 2 partidos que se jugaron y que finalmente favoreció a Nacional con el resultado en Medellín. Segundo, porque Leonel es un equipo de adentro de Nacional. Él conoce a Nacional. Él nos lee los partidos como lo hacía Alexis García cuando dirigía La Equidad, y era muy difícil enfrentarnos a La Equidad porque el equipo nos leía el partido. Él conocía la idiosincrasia nacionalista y por algún lado el negrito Alexis nos ganaba el partido. Bueno, esas son las noticias que genera el fútbol colombiano, los resultados de la fecha, la próxima fecha que se va a jugar. Tenemos algunas noticias de los colombianos que juegan en el exterior. Por ejemplo, Amaranto Perea volvió a marcar con el Cruz Azul de México, hizo un gol de cabeza sobre la victoria 4-0 del Club Cruz Azul sobre el Veracruz, ¿sí? Eso le da liderato al equipo cementero. También de México tenemos a Luis Gabriel Rey, que marcó los 2 goles con el que el América venció a Atlas. El delantero colombiano fue figura, ¿sí? Otro colombiano que es noticia es el préstamo que hace el Valencia de España de Dorlan Pavón al Sao Paulo de Brasil. Eso apenas se confirmó hoy, ¿no? Sí, es una noticia apenas de hoy. hoy. A mí me parece, Dorlan no estaba jugando en el Valencia casi. No lo tenían muy en cuenta, el técnico lo tenía más o menos blanqueado, entonces no jugaba mucho en el equipo. También tenemos noticias de Jackson Martínez, el otro delantero de la selección Colombia, marcó también, él juega en el Porto. Ese partido Jackson le marcó un gol a Marítimo, el resultado final fue 3-2 y se preparan para enfrentar a Benfica en la final. Otro colombiano que es noticia es Víctor Hugo Montaño, hizo un gol y eliminó nada más y nada menos que al Paris Saint-Germain de la Copa de Francia, ¿sí? John Córdoba también. Hubo gol también en el Fulham de Rodallega. Sí. Eso fue el sábado. John Córdoba también aprovechó la titularidad y marcó un gol en el empate frente al Valencia. Freddy Guarín estaba a punto de irse del Inter, al parecer no estaba muy contento, jugaba algunos partidos, otros no. Cuando jugaba lo hacía bastante bien. Él tenía deseos de irse, seguramente por un factor económico, pero la barra brava del Inter también se manifestó y él prefirió no marcharse. Entonces el club milanés hizo el anuncio. Quería irse a Juventus lo pretendía. Sí. También, bueno, la triste noticia de Radamel Falcao, pues el sábado pasado tuvo una lesión, el sábado pasado lo operaron de su rodilla derecha, él ya había tenido una lesión similar la en lesión River. fue en la izquierda. Ya había sido operado de la derecha cuando jugaba en River. Él ya había tenido una lesión parecida. Lo operaron en Portugal, en la ciudad de Porto, el mismo médico que operó a Ronaldo Nazário de Lima, el de la selección de Brasil, cuando tuvo esa lesión en el Mundial de Francia 98. Es el doctor Noroña, que decían aquí que Noreña es Noroña. No, es Noroña, ¿cierto? También otra noticia de colombianos, y para mí, pues que en particular soy más simpatizante de River Plate que de Boca, pues ganó ayer 2-0 con una actuación importante de Teófilo Gutiérrez, quien va recuperando poco a poco su nivel. La crítica fue buena ayer para el colombiano, eso pues tuvo una buena crítica. Eso por el lado de noticias de colombianos en el exterior. Digamos que lo de Teófilo, Jaime, es que siempre ha tenido una buena prensa. El que es mala persona es Teófilo. Sí, Teófilo es un jugador complicado, absolutamente caprichoso, un gran jugador. Eso a nosotros nos hace recordar tantos casos en la historia del fútbol colombiano, como los regaños que le hacía al pibe Valderrama a Asprilla. Porque Asprilla o Usuriaga, que pudieron haber sido los mejores jugadores del mundo, pero no. La indisciplina, la rumba, las parrandas, el licor,
los caballos, las mujeres, los revólveres, porque el Tino parece un cowboy. Entonces, eso es muy complicado y se perdió y se malogró para Colombia un jugador de las condiciones del Tino Asprilla. Difícilmente vuelve un hombre como esos. Menos mal, el país tiene un referente grande, que es el pibe Valderrama. El pibe Valderrama como jugador y como persona es una excelencia, es una distinción que el pueblo colombiano hace de este hombre por su decencia, por su pundonor deportivo, por su calidad futbolera. Pibe cogía ese balón y parecía amarrado con él al pie. Pero hay que decir, duró menos, tuvo menos oportunidades que las que estuvo Asprilla con irse al Parma, sí, al Parma. En Italia, y estar en España, donde pudo brillar, pudo haber sido lo mejor de este mundo en materia de fútbol profesional. Lo propio de Ronaldinho, que Ronaldinho es el hombre, digo yo, Jaime, que mejor he visto que juegue con el balón, que toque el balón, que lo trate con delicadeza, con técnica, con una depurada eficiencia, con una magia espectacular. Lástima que no ha sido un hombre disciplinado y no obstante eso ha descollado, ha puesto a brillar el fútbol del Brasil como el mejor. Y en el escenario mundial nadie igual a Pelé, que acaba de llegar también de España, donde se ganó el Balón de Oro para un reconocimientos históricos a jugadores. Hombre, difícilmente un hombre como Pelé vuelve. Lástima que la televisión, yo creo que la técnica poco a poco va reconstruyendo esos partidos de Pelé y los va haciendo depurados técnicamente, poniéndole color y poniéndole mayor nitidez y mayor realismo al desarrollo de las acciones. Pero Pelé, por lo que las cámaras nos muestran en Fútbol México 70, o en el 84, o en el 56, es tal vez un caballero como ninguno, y por eso fue distinguido por gobiernos como con la orden de caballero, y además un futbolista el mejor que ha pasado por un gramado en el escenario mundial. Claro que eso es un tema bastante subjetivo, pues a mí esas historias de Pelé pues no me tocaron. Claro. Lo siento mucho, señor director, pero yo no había nacido. Pero sí puedo hablar de algunos otros referentes históricos que seguramente algunos televidentes van a decir, sí, Jaime puede tener razón. Yo personalmente me quedo con Zinedine Zidane y también con jugadores como el Príncipe Enzo Francescoli, que son jugadores de gran elegancia, de trato suave con el balón y mucha técnica. Pero no dejo de desconocer Ronaldinho, para mí el mejor de todos los tiempos, para mi concepto, por la habilidad, por la técnica y sobre todo por lo que disfruta cuando juega. Eso es insuperable. La sonrisa que muestra cuando toca el balón. Pero yo me refiero a Pelé, es no solamente por su depurada técnica con el balón, que además no se aprecia bien por lo viejo de las películas, sino por los triunfos que obtuvo. Sí, porque ningún otro ha podido superar al caso de Pelé. Sí, copas son amores, entonces frente a títulos pues, obras son amores y no buenas razones. El caso de Maradona es muy parecido al caso de Asprilla, un jugadorazo, pero ¿quién puede pues con ese señor que no fue sino mala persona? Desgraciadamente, sigamos. Tenemos también noticias de la Copa Libertadores, se va a jugar lo que es como una preliguilla o una preeliminatoria de la Copa Libertadores. Santa Fe se encuentra en México, en la ciudad de Morelia, para enfrentar precisamente a Morelia, ¿sí? Atlético Nacional también va a iniciar participación en Copa Libertadores, pero empieza el 13 de febrero, va a recibir a Newell's Old Boys de Argentina, luego el 25 de febrero tiene que visitar a nada más y nada menos que a Gremio de Porto Alegre, equipo con el que tenemos todavía una espinita por la Copa Libertadores del 95 que perdimos aquí en casa. Me acuerdo de un jugador, Paolo Núñez, monito, nos hizo y nos destrozó ese día, jugó bastante bien y bueno, no nos permitió alzarnos la copa. Luego, el 11 de marzo, Nacional recibe al ganador del Nacional de Montevideo y Oriente Petrolero, ¿sí? El que gane esos dos, Nacional lo va a visitar. El 18 de marzo, después visitará al vencedor del quinto duelo entre Nacional de Montevideo y Oriente Petrolero. Son dos partidos, la verdad no sé.
El 2 de abril también recibe a Gremio, lo recibe de vuelta. Y el 10 de abril visita a Newell's en la ciudad de Rosario, en Argentina. Este equipo Morelia, que se va a enfrentar a Santa Fe mañana martes, se quedó sin técnico. Este señor tuvo una discrepancia con la dirigencia de tipo económico. El técnico se llama, aquí no tengo, Carlos Bustos. Y tuvo renunció. una diferencia, sí, renunció y decidió hacerse a un lado. Una noticia también de fútbol mundial es el dueño del equipo Bolívar, anuncia el portal de golgolgol.net que van a contratar a David Beckham para la Copa Libertadores. Pues eso sí, no sé qué credibilidad darle a eso, pero lo anuncia el portal. Me parece algo exagerado, yo no sé. Rimbombante Sí. y sin fondo, porque es que Sí. David Beckham ya es una historia. No, y Es eso historia ya. es más un modelo ya que un jugador, sin restarle pues mérito a la excelencia como jugador que fue David Beckham en el Manchester United y Real Madrid. Uno de los grandes del fútbol. Una noticia de Copa Libertadores importante es que en esta edición de la Copa, durante todo su desarrollo, van a participar 100 jugadores colombianos. O sea, entre los equipos que están participando en Copa por Colombia y los 38 equipos que la van a disputar, no hay sino 100 jugadores colombianos, señor director. Entonces es una noticia importante y por eso Colombia Pero va a que dar no hay sino de qué 100, hablar. no, eso es mucha gente. O sea, 100 van a participar en Copa Libertadores. Bueno. Ese es el dato que dan. Bueno, hay otro caso que fue el de la violencia futbolera que volvió a azotar a nuestra ciudad, a nuestro departamento, a nuestro país. Otra vez los hinchas del Nacional o los hinchas del Medellín o los del Cali o los del Millonarios están expuestos a que un bandido con camiseta contraria piensen que ese muchacho es un enemigo público. ¿A dónde le cabe a una tarbán de esto, seguramente en marihuanado, que un muchacho que va con su camiseta defendiendo su equipo pueda tener condiciones que lo hagan no deseable para vivir? ¿A dónde cabe eso? ¿Y qué es lo que hacen las autoridades? A las autoridades hay que decirle que contra la delincuencia lo único que hay que hacer es cárcel. Fuerza. ¿O se van a dejar llevar de los mismos argumentos de La Habana? No, aquí hay que poner detecciones del personal que entra a los estadios. Hay que utilizar las cámaras que están por las calles de la ciudad y que podrían servir como auxiliares de la justicia, no solamente para pescar borrachos o infractores, deben de servir también para que ayuden a controlar el orden público, a capturar los delincuentes. Uno tiene que decirle al señor alcalde de Medellín, un hombre muy bueno, muy extraordinario, muy grande, pero que como alcalde me parece que ha sido muy malo, hay que decirlo con propiedad. Nos ganamos el premio o la distinción de Medellín, ciudad innovadora. Y yo invito a cualquier ciudadano bellanita a que se venga de Medellín hacia Bello por la regional y que me diga qué cuenta, qué ve, que nos describa qué es lo que observa por la margen izquierda del río Medellín. Toda la delincuencia, toda la droga, toda la mendicidad, toda la lacra humana está allí depositada, ubicada, que es lo que el alcalde entiende por innovación. Ante los organismos internacionales, ser innovadores, porque llamamos aquí a los místeres, como decimos en las montañas de Colombia, a los blancos, a los organismos que vienen de Europa y de Estados Unidos para que conozcan el Medellín, ese que ellos no les permiten, que les permiten solamente ver, no el otro, para que digan que ese Medellín es la ciudad innovadora. ¿Y lo otro qué, alcalde? La innovación, ¿dónde le queda a usted con los deprimidos, con la clase social que no tiene con qué comer, que no tiene empleo, que no hay autoridad que los enrute, que los discipline, que les brinde oportunidades para salir a las buenas o a las malas, alcalde? Porque para eso es la autoridad. Pero bueno, la violencia sigue funcionando y estamos ante una tragedia que otra vez nos va a costar muchos dolores de cabeza, porque las autoridades municipales no se les ocurre controlar la delincuencia. Siempre acuden al viejo fenómeno del sofá. Venden el sofá para evitar la infidelidad. Así estamos muy mal frente a la situación que se nos vendrá en el próximo año.
Y es Y lamentable. finalmente un detalle que es, ¿qué querías decir, Jaime? ¿No? Que es muy lamentable lo de la violencia. Esta vez es algo que lo toca a uno porque la persona fallecida, el joven, murió en la carrera 65 en los alrededores del estadio Atanasio Girardot, el sobrino de una amiga personal mía. Igual, yo también he vivido la violencia en carne propia por tener una camiseta de Atlético Nacional. No sé si recuerde, alguna vez me agredieron, le tiraron piedras al vehículo en el que yo me desplazaba, solamente por tener una camiseta. Entonces, instamos a la sociedad a que reflexione y recapacite. La persona que tenga una camiseta diferente no es un enemigo, hay que aprender a aceptar que las personas les gustan cosas distintas, que se inclinan por cosas diferentes a la suya. Es como si uno asesinara a su papá porque le obliga, bueno, no sé, porque le gustan otro tipo de cosas. O sea, somos hermanos y como sociedad tenemos que reconocernos y que respetarnos. Iguales en la diferencia, iguales en la diferencia. Hay que aprender a querernos y a respetarnos, entendiendo que somos iguales, pero que somos diferentes. Y estoy de acuerdo con usted, señor director, en instar a las autoridades a que apliquen la ley, el Código Penal. Estos delincuentes no hay que darles tregua y hay que arrestarlos, procesarlos penalmente para que paguen por sus crímenes. Señoras madres de familia, tengan mucho cuidado con sus muchachos, con quienes se están relacionando. Ponerse una camiseta de un equipo de fútbol hoy en día no es recomendable. Puede ser lo último que su muchacho haga. Entonces, es lamentable y los niveles de intolerancia que han marcado esta sociedad. Fíjense, si hay alguna nota final, una nota final es que el señor alcalde municipal está en vacaciones y ha dejado a un ilustre profesional, Andrés Avelino Ochoa, a cargo de la alcaldía municipal. Queremos Para dar los todos los correos. bellanitas Muy bueno aprovechar para dar el correo nuevamente del programa. y el teléfono del canal y el correo del programa. tribuna.televisión@gmail.com para quienes se quieran comunicar Recuerden, por este medio. tribuna.televisión@gmail.com y el teléfono del canal 454-0929. Un feliz resto de tarde para todos los bellanitas. Una noche muy feliz. Que Dios los acompañe. Estás viendo TVN.